Bien, vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy. Vamos a retomar un poco de lo que estuvimos analizando durante nuestra última sesión. Estábamos comenzando a analizar lo relativo a los sistemas de integración de la jurisprudencia o las formas en que se emite la jurisprudencia, y retomando un poco lo que contemplaba la ley de amparo previo a la reforma que sufrió tanto la Constitución como la propia ley de amparo en el año de 2021. Hasta en ese momento la jurisprudencia, de acuerdo a lo que precisaban los artículos 215 a 230 de la ley de amparo, así como el artículo 43 de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Federal, las formas en las que se podía integrar la jurisprudencia eran las siguientes. Teníamos en primer lugar lo que es la jurisprudencia por reiteración de criterios, o también se le conoce como sistema tradicional, y esta se refería a las resoluciones que emitían tanto el Pleno como las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito cuando sustentaban un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario y resueltas en diferentes sesiones y aprobadas desde luego con la votación exigida por la ley. Por ejemplo, tratándose del Pleno, se requería una mayoría de cuando menos 8 votos de los ministros presentes, y en lo que respecta a la sala se requería una mayoría de cuando menos 4 votos, y por lo que respecta a los tribunales colegiados de circuito, la votación tenía que ser unánime, esto desde luego con fundamento en lo que disponían los artículos 222 a 224 de la ley de amparo. Recordemos que con la reforma en comento se eliminó la facultad tanto del Pleno como de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de emitir jurisprudencia bajo este sistema de integración. Es decir, actualmente ni el Pleno ni las salas pueden emitir jurisprudencia por reiteración de criterios, ya que esta es una facultad exclusiva de los tribunales colegiados de circuito. Ahora, en segundo lugar, teníamos a la jurisprudencia por contradicción de tesis, que hoy, derivado de la reforma en comento, cambió su denominación, ahora se llama jurisprudencia por contradicción de criterios. Esta se establecía al resolver o dilucidar, ya sea por parte del Pleno o por alguna de las salas, los criterios discrepantes sostenidos ya sea entre cada una de las salas o, en su caso, los que emitían los antes denominados plenos de circuito, que hoy han sido sustituidos por los plenos regionales. De la misma forma, este sistema de integración de la jurisprudencia se emitía cuando se resolvían los conflictos existentes entre los plenos de circuito y algún tribunal colegiado de circuito del respectivo circuito, o bien entre tribunales colegiados de circuito, desde luego en todos los asuntos relacionados con su competencia. Su fundamento se encontraba en el artículo 225 de la ley de amparo. Hoy, recordemos, ya no se le llama jurisprudencia por contradicción de tesis, sino jurisprudencia por contradicción de criterios, ya que se consideró que este era el nombre más adecuado, porque lo que se emiten en realidad son criterios discrepantes entre dos órganos jurisdiccionales, y en ese orden de ideas, el superior jerárquico que esté facultado para dirimir o dilucidar cuál es el criterio que debe prevalecer es el que va a dar origen a una jurisprudencia. Ahora, en tercer lugar teníamos lo que se llamaba la jurisprudencia por sustitución,
y esta consistía en la jurisprudencia ya sea por reiteración o contradicción de tesis que establecían tanto el Pleno o las salas de la Suprema Corte, así como los plenos de circuito, para sustituir algún criterio jurisprudencial previamente emitido, porque ya no resultaba acorde a las exigencias actuales de la sociedad o del derecho contemporáneo, y entonces se emitía un nuevo criterio para hacerlo más compatible a la realidad social, y la jurisprudencia que se emitiera en ese sentido entonces se le conocía como jurisprudencia por sustitución. Esta estaba normada por el artículo 230 de la Ley de Amparo. Actualmente está derogado, por eso es que ya no se habla de la jurisprudencia por sustitución. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, si bien es cierto, expresamente ya no está regulada esta figura, y también si bien es cierto que los tribunales colegiados no podrán, el Poder Judicial no podrá dejar de observar una jurisprudencia, sí puede apartarse del criterio que previamente sustentó, pero deberá emitir una resolución debidamente fundada y motivada para justificar por qué se está apartando de ese criterio. Entonces, es un poco falaz el argumento que hicieron en su momento las ministras de la Corte, invocando jurisprudencias que incluso ya no resultan acorde con el derecho contemporáneo, que como ya habíamos analizado, esos criterios en su momento, pues hay que imputárselos también a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese sentido no puedes invocar un criterio que ya fue superado por un tribunal internacional como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, donde ya resolvió que los Estados miembros de la Convención no pueden restringir o menoscabar los derechos que previamente ya fueron reconocidos por los Estados miembros, ni imponer más limitaciones que las que ya están previstas en la propia Convención. Sin embargo, pues es evidente que esto no le importa al oficialismo, y cada día se van apartando más del control de la convencionalidad. Ahorita, como ustedes bien lo saben, la siguiente reforma, y que es seguro que se va a aprobar, es la modificación al artículo 19 constitucional para incrementar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entonces cada vez nos apartamos más del control de la convencionalidad, y esa reforma desde luego pues es una clara manifestación por parte del Estado de que no va a acatar las resoluciones que en su caso emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, aun y cuando se declare la inconvencionalidad de todas las reformas que se han venido suscitando en los últimos meses, pues México no va a acatar las determinaciones de la Corte. Ya nada más falta que reconozcan de manera expresa que se separan de la Convención, y entonces sí vamos a empezar a sufrir pues la cruda realidad. Lo que es triste también es ver la ignorancia por parte de la mayoría de la población, porque no puedo llamarla de otra manera, que incluso festejen todo lo que está aconteciendo, al grado de que el oficialismo está convocando a una marcha para festejar que no prosperó la cuestión de las acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma constitucional, y lamentablemente pues hay personas que van a responder